A continuación, suplementación con fruto, oligosacáridos, vitaminas y aminoácidos para optimizar la salud intestinal y el rendimiento productivo en lechones de recría. Le damos la bienvenida a la doctora Denise Pérez Gaudio, profesora adjunto de Patologías 1 y 4 de la Facultad de Ciencias Veterinarias, investigadora adjunta al CONICET, Laboratorio de Toxicología CIVETAN. También le damos la bienvenida a la doctora Guadalupe Martínez, profesora adjunta de Patologías 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Veterinarias, investigadora asistente del CONICET del Laboratorio de Toxicología CIVETAM. Y por último le damos la bienvenida a la doctora Julieta Becundo, jefa de Trabajos Prácticos de Patología 4 y Bioestadística de la Facultad de Ciencias Veterinarias, becaria postdoctoral del CONICET, Laboratorio de Toxicología CIVETAM. Buenas tardes. Hoy le vamos a contar un trabajo que realizamos que se denomina suplementación con fructooligosacáridos, vitaminas y aminoácidos para optimizar la salud intestinal y el rendimiento productivo en lechones de recría. Este trabajo fue llevado a cabo en el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, sobre todo en el Laboratorio de Toxicología, y quienes les comentaremos hoy el trabajo somos la doctora Denisa Pérez Gaudio, la doctora Guadalupe Martínez y la doctora Julieta de Cum. Bueno, es importante recordar que el destete es la etapa más crítica de la producción porcina. En este momento se produce un gran estrés para el animal, en primer lugar porque se lo separa de la madre, porque está expuesto a nuevas condiciones ambientales. Además, esa separación de la madre trae consigo que el animal deje de consumir el alimento líquido y empiece a consumir un alimento más sólido, que deba competir por ese alimento con otros lechones. Va a estar expuesto a factores microbiológicos e inmunológicos que anteriormente no lo estaba. Y además se producen grandes cambios fisiológicos en su tracto gastrointestinal. En este periodo siempre se produce una inflamación intestinal subclínica que está asociada al destete. Esto trae varias consecuencias negativas para el animal. Eso principalmente está dado por cambios en la morfología intestinal, con atrofia de las vellosidades, disminuye la relación altura-vellosidad, profundidad de criptas y el área de absorción intestinal. Hay una menor masa entérica, el metabolismo de los enterocitos también se encuentra disminuido, se empiezan a separar las uniones estrechas que unen a los enterocitos y aumenta la permeabilidad intestinal. Las enzimas intestinales también disminuyen su actividad. Hay cambios en la microbiota, ¿sí? Se genera una disbiosis que termina con cambios en la producción de los ácidos grasos volátiles, disminuye la ganancia de peso, no solo por la anorexia que se genera, sino porque se producen procesos catabólicos. Todo esto va a llevar a que se necesiten más kilos de alimento para poder producir los mismos kilos de carne y que además aumente el tiempo necesario para llegar a la terminación. En este momento se producen muchos cambios, como dijimos, en el animal, que llevan a que esté más propenso a sufrir distintas patologías, sobre todo las diarreas que ocurren en el periodo postdestete, y es por esto que históricamente se han utilizado los antibióticos para controlarlas. Esos antibióticos se utilizaban de manera profiláctica, como promotores del crecimiento y manera terapéutica, pero ese uso irracional que se fue dando con los años, ya que fueron elegidos como una herramienta en la producción porcina, llevó a que se produzca un fenómeno de resistencia antimicrobiana. Eso llevó a grandes preocupaciones a nivel global, con restricciones en el uso de antimicrobianos y la generación de nuevos estudios en búsqueda de alternativas naturales. Entre esas alternativas se encuentran prebióticos, probióticos, posbióticos, ácidos orgánicos, minerales funcionales, y muchas veces se combinan estas distintas estrategias en pos de lograr mejorar la salud intestinal y el proteger el crecimiento futuro del lechón. Entonces, el objetivo general de nuestro trabajo fue evaluar los efectos de la suplementación dietaria con fructooligosacáridos, vitaminas y aminoácidos, lo que denominaremos FBA en este trabajo, sobre la salud intestinal y el rendimiento productivo en lechones de recría. Este ensayo utilizó 408 lechones de 21 días de edad, aproximadamente 6 kilos de pesos, entre 5 y 6 kilos, que fueron divididos en dos grupos. Un grupo control de 206 animales, que consumió una dieta base libre de aditivos, y un grupo tratado de 186 animales, que consumió la misma dieta base, pero suplementada con una formulación de fructooligosacáridos, vitaminas y aminoácidos a razón de 1 kilo por tonelada de alimento, que fue el suplemento vitelar de la empresa Betz. De estos animales, 10 lechones de cada grupo fueron identificados para tomar muestras de sangre a distintos días.
Se tomaron al día cero, como dijimos en el momento del destete, al día 21, se tomaron 21 de edad del animal, al día 4, 8, 12 y 15 del ensayo. Y luego, llegado el día 15, 6 lechones de cada grupo fueron sacrificados para tomar muestras del tracto gastrointestinal. Nuestro estudio se extendió hasta el día 70, que es el final de la recría, para determinar distintos parámetros productivos. Todos los lechones que utilizamos fueron pesados individualmente al comienzo del ensayo, es decir, 21 días de edad del animal, al día 40 y al día 70 de vida, para poder determinar la ganancia media diaria y la conversión alimenticia. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, se realizó con el software RStudio. La normalidad y la homogeneidad de varianza se analizaron con la prueba de Shapiro-Wilk y Bartlett respectivamente. Y en cuanto a las variables que se analizaron, que se van a detallar a continuación, podemos decir que la concentración plasmática de citrulina y cortisol a cada uno de los tiempos de muestreo, el área bajo la curva de citrulina en función del tiempo, los ácidos grasos volátiles como acético, butírico, propiónico, valérico y totales, el porcentaje de adherencia bacteriana al mucus y los parámetros productivos como nombraron recién, peso, ganancia media y conversión alimenticia, fueron analizados mediante la prueba T o Mann-Whitney según corresponda. Y luego las variables que fueron analizadas en diferentes segmentos intestinales, como las disacaridasas intestinales, lactasa, sacarasa, maltasa, la relación enterobacterias, bacterias acidolácticas, el pH y los parámetros histomorfológicos que determinamos como área de absorción intestinal, relación altura de vellosidad, profundidad de la cripta y las células caliciformes, fueron analizados mediante ANOVA de medidas repetidas para ver el efecto del tratamiento de la zona y su interacción, y cuando uno de estos efectos dio estadísticamente significativo por un p-valor menor a 0,05, posteriormente se realizó la prueba de Tukey o Dan según corresponda. Bueno, para comenzar a evaluar toda esta salud intestinal, el primer objetivo que planteamos fue evaluar el efecto tanto de fructooligosacáridos, vitaminas y aminoácidos de este aditivo sobre el nivel del estrés. Para ello, para determinar el nivel de estrés, lo que hicimos fue determinar los niveles de cortisolemia, o sea, el cortisol en plasma. De esas muestras de sangre que fueron tomadas a distintos días, se tomaron muestras de sangre con anticoagulantes, fueron centrifugadas y se obtuvieron el plasma. Luego en el laboratorio, a través de una técnica de radioinmunoanálisis, se determinó la cortisolemia. ¿Por qué es importante determinar el cortisol en esta etapa en particular? Porque como comentó Denisa, el lechón al momento del destete se somete a múltiples factores que condicionan el estrés. Ese estrés lo que genera es a nivel del hipotálamo la liberación de una hormona que es el factor liberador de corticotrofina, que estimula en la hipófisis liberando la otra hormona que es la ACTH, que va a actuar directamente sobre la glándula adrenal, incrementando la producción de cortisol. Este cortisol, junto con el CRF, actúan en células inflamatorias, en los mastocitos a nivel intestinal, y eso induce la liberación de citocinas, de histamina, de proteasas, de mediadores químicos que afectan directamente a nivel intestinal, generando inflamación. Esto sumado a que hay un acortamiento en las vellosidades intestinales, en que se afecta las uniones estrechas de los enterocitos, hay un aumento de la permeabilidad vascular, aumenta también la permeabilidad paracelular y genera de esta manera una disfunción en la salud intestinal. Por eso es importante poder determinar la cortisolemia de los animales, ya que niveles elevados pueden afectar directamente la salud intestinal. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos para la cortisolemia, no se observaron en ninguno de los puntos de muestreo o días de muestreo diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, o sea, el control y el grupo tratado con aditivo. Esto, bueno, indica que
tanto al comienzo del ensayo como durante todo el periodo evaluado, los animales estaban sometidos a un nivel de estrés similar, no hubo diferencias en eso. Otro parámetro que evaluamos fue este aditivo sobre la funcionalidad intestinal. Para ello, por un lado, determinamos la actividad metabólica y la masa funcional de la mucosa intestinal utilizando la citrulina plasmática como biomarcador. ¿Qué es la citrulina? La citrulina es un aminoácido que no forma parte de ninguna estructura proteica, que es sintetizado exclusivamente por los enterocitos en las primeras porciones del intestino delgado. O sea, nosotros tomábamos muestras de sangre para determinar la citrulina, pero tener en cuenta que se produce en esos enterocitos maduros que encontramos en las vellosidades. Y se produce a partir de componentes de las dietas de distintos aminoácidos. En nuestro caso, uno de los aditivos este aditivo contenía aminoácidos como arginina, glutamina, glutamato, que llegan a la luz intestinal con la dieta, que ingresan a esos enterocitos y esos enterocitos maduros van a producir la citrulina. Y no forma parte de ninguna estructura proteica, sino que se libera, pasa directamente a circulación y lo podemos encontrar en el plasma. Este análisis se realiza mediante HPLC y su concentración nos está indicando, nos habla por una parte de la masa entérica, o sea, qué tan bien están esos enterocitos para producir la citrulina, y por lo tanto también su funcionalidad, porque hace referencia al metabolismo de esos enterocitos. Tener en cuenta que en esta etapa del estrés, obviamente que hay una atrofia de vellosidades, que se pierden enterocitos y puede disminuir la producción de citrulina. Bueno, en nuestros casos, los resultados. Bueno, para los resultados de citrulina, lo que observamos es que hubo diferencias estadísticamente significativas para el día 4 post-destete, mostrando valores más elevados lo que es la citrulina para el grupo tratado con aditivo respecto al grupo control. Y tampoco se observaron diferencias para lo que fue el área bajo la curva de citrulina plasmática en función del tiempo. Para seguir evaluando la funcionalidad intestinal, otro parámetro que hicimos fue evaluar la actividad enzimática de las disacaridasas intestinales. Las disacaridasas intestinales principales son la maltasa, la sacarasa y la lactasa, que actúan con distintos sustratos y que están presentes en estas microvellosidades de los enterocitos maduros, ¿sí? La actividad de las enzimas varía de acuerdo a la edad, a la dieta que recibe el animal, al estatus fisiológico, y en un lechón lactante obviamente que adquiere importancia la lactasa, donde el principal azúcar de la leche es la lactosa, pero ya en esta etapa de recría, con la dieta que recibe el animal, comienzan a incrementarse la actividad de la maltasa y de la sacarasa. Bueno, para hacer este estudio, nosotros lo que hicimos es tomar muestras de distintas porciones intestinales. Se tomaron muestras de duodeno, 20 centímetros, inmediatamente después del estómago. A continuación se tomaron 20 centímetros de yeyuno proximal. A los 2,5 metros se tomaron muestras de yeyuno medio y cerca de la válvula ileocecal se tomó la muestra correspondiente al ilio. En el laboratorio, esas porciones intestinales se abrieron por el borde mesentérico, se raspó y se obtuvo la mucosa y se pesó, se trabajó con 1 gramo de mucosa, ¿sí? Luego, después de una serie de procesamientos, obtenemos los homogenatos en donde están las enzimas. Esas enzimas se expresan como su actividad como unidades por miligramo de proteína, se hace a través de espectrofotometría. Y por un lado se determina la cantidad de miligramos de proteína que hay en el homogenato, y por otro lado las unidades de acuerdo a la cantidad de glucosa liberada por cada enzima, por la maltasa, sacarasa o lactasa. Bueno, cuanto mayor sea la altura de esas vellosidades, mejor condición de esos enterocitos estén en esta etapa, se espera encontrar una mayor actividad de las enzimas.
Bueno, en cuanto a los resultados para estas enzimas, no se observó efecto para ninguna de ellas del tratamiento ni de la interacción. Sí hubo un efecto de la zona, mostrando en todos los casos que los mayores valores alcanzados fueron en el yeyuno medio. Continuando con los objetivos, el tercer objetivo fue evaluar el efecto del aditivo sobre la relación de las enterobacterias, bacterias acidolácticas y producción de ácidos grasos volátiles. En relación a lo que sería la parte bacteriana, para medir la relación de enterobacterias y bacterias acidolácticas, se tomó muestra del contenido tanto del ciego como del colon, ¿sí? Luego en el laboratorio estas muestras fueron procesadas inmediatamente, en donde se hicieron diluciones en agua de peptona y posteriormente se sembraron en agar McConkey para enterobacterias y MRS para las bacterias acidolácticas. Se mantuvieron en estufa, se conservaron ahí en la estufa a 37 grados para hacer una lectura a las 24 horas para enterobacterias y para las bacterias acidolácticas a las 48 horas. ¿Por qué es importante medir esta relación? Nosotros medimos por un lado las enterobacterias, que son consideradas bacterias comensales, y como la Escherichia coli, en la cual no necesariamente son patógenas, todas de ellas, pero sin embargo producen enzimas como desaminasas, descarboxilasas, ureasas, que generan metabolitos que implican que el animal tenga un gasto energético extra para poder metabolizar esas sustancias. Por lo tanto, su incremento es perjudicial para la salud intestinal. Por otro lado, sabemos que hay bacterias benéficas como los lactobacilos y los bifidobacterias, en la cual todas estas son bacterias acidolácticas que son benéficas por varias razones, ¿sí? Una, porque compiten con el sustrato con las bacterias perjudiciales, porque se unen a distintos sitios de unión de la mucosa intestinal, estimulando la respuesta inmunitaria, porque producen péptidos antimicrobianos, porque producen ácidos grasos volátiles y también porque reducen el pH, evitando la proliferación de las bacterias perjudiciales. Por lo tanto, cuanto menor relación encontremos entre enterobacterias y bacterias acidolácticas, más benéfica va a ser la salud intestinal. Bien, entonces los resultados que encontramos para lo que es la relación entre bacterias y bacterias acidolácticas, vemos una menor relación para lo que es el grupo tratado con aditivos, ya que bueno, dio significativo el efecto del tratamiento, no así el de la zona y el de la interacción. Pero en este caso podemos notar una menor relación para el grupo tratado con aditivo, que, como dijo Guadalupe, muestra un efecto benéfico para este grupo. Por otro lado, hicimos la evaluación de la concentración de ácidos grasos volátiles en el ciego. En este caso se trabajó con contenido secal. Inmediatamente obtenida la muestra se incorporó ácido fosfórico a una relación 1:4 y luego se procesó en el laboratorio y se mide por cromatografía gaseosa. Estos ácidos grasos volátiles, recordemos que son producidos por las bacterias benéficas. Los principales son el acético, el propiónico y el butírico, y además de influir en el pH y regular la proliferación bacteriana, es fuente energética, sobre todo el butirato, de los enterocitos, ¿sí? Estimulando lo que sería la proliferación y el crecimiento de la masa entérica. Bueno, los resultados obtenidos para los ácidos grasos volátiles, en ninguno de ellos se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el control y el grupo tratado con aditivo, pero podemos decir que hay una tendencia a mayores valores reportados para el grupo con FBA. El cuarto objetivo fue evaluar el efecto de este aditivo sobre parámetros morfofisiológicos intestinales y la superficie de absorción intestinal.
Por un lado, evaluamos el pH del tracto gastrointestinal, ¿sí? Una vez que teníamos las muestras del tracto gastrointestinal de los distintos grupos, de los animales correspondientes a los distintos grupos, se midió con un pHímetro digital distintas porciones: el estómago, el ilion, el ciego y el colon. Las primeras porciones, sobre todo en el estómago, un pH bajo va a estimular la actividad enzimática, va a controlar, evitar que la proliferación de bacterias y que avancen hacia el tracto intestinal posterior. Y ya en el ciego y en el colon, el pH deriva exclusivamente de la dieta, de la producción de ácidos grasos volátiles, de la proliferación de las bacterias, del desarrollo de microbiota intestinal benéfica. Está regulado más que nada por eso. En cuanto a los resultados para pH, todos los valores estuvieron dentro de los valores fisiológicos y se encontró un efecto de la zona, no del tratamiento ni de la interacción, pero en cuanto a la zona podemos decir que el estómago mostró los valores más bajos, que fueron estadísticamente diferentes a los encontrados en el resto de las zonas. Por otro lado, hicimos una evaluación de los parámetros morfohistológicos, ¿sí? En este caso se tomaron muestras tanto de yeyuno medio y de ilion, a 15 centímetros en proximal a la válvula iliocecal. Esas muestras se colocaron en formol para su fijación y se hicieron las técnicas histológicas convencionales para obteniendo cortes histológicos tenidos con hematoxilina y eosina y cortes tenidos con PAS. Esos cortes se visualizaron en microscopio óptico, que está conectado a una cámara que me permite a través de un software hacer mediciones objetivas de la mucosa intestinal. Lo que fuimos evaluando fueron estos tres parámetros. Por un lado, el área de absorción intestinal. Por otro lado, la altura de las vellosidades intestinales y las profundidades de las criptas. Y también hicimos un recuento de células caliciformes. Para medir lo que es estos dos primeros parámetros, nosotros, como dije, hicimos mediciones objetivas de la mucosa intestinal, en donde medimos la altura de las vellosidades, el ancho de esas vellosidades y, por otro lado, la altura y profundidad, la profundidad de las criptas y el ancho de las criptas intestinales, y hicimos un recuento de células caliciformes tanto en vellosidades como en criptas intestinales, ¿sí? Con esta distinción de PAS me permite ver ese contenido de glicoproteínas de las células caliciformes de color violeta. Con todos estos datos hay un modelo matemático propuesto por Kisieliski que me determina el área de absorción intestinal. Otro parámetro muy utilizado, como comenté, es evaluar la relación de la altura de las vellosidades y de la profundidad de la cripta, ¿sí? Cuanto mayor altura de las vellosidades exista, indica que esa mucosa intestinal está más sana, hay una buena cantidad de enterocitos para cumplir su actividad tanto de digestión como de absorción. Y también cuanto menor sea la profundidad de las criptas, implica que hay menor cantidad de proliferación de células, por ejemplo, de las stem cells que reemplazan los enterocitos que se van perdiendo hacia la luz intestinal, por lo tanto sería más benéfico. Cuanto mayor área entonces de absorción o mayor relación, más benéfica, mejor salud intestinal encontramos. Las células caliciformes, recordemos que son células responsables de la producción del mucus intestinal, que cumple la función de protección de la barrera intestinal. Bien, en cuanto a los resultados para los parámetros histomorfológicos, tanto lo que es área de absorción intestinal como relación altura de vellosidad, profundidad de la cripta, se observó un efecto del tratamiento en ambos casos y de la zona. En cuanto al tratamiento, en las dos variables mencionadas se obtuvieron valores más altos, más elevados para el grupo tratado con el aditivo en comparación con el control. Y en lo que es las células caliciformes, cuando son estudiadas cada 100 vellosidades,
se observó un efecto de la zona, obteniendo recuentos mayores en el ilion con respecto al yeyuno. Y luego, cuando se analizaron las caliciformes cada 100 criptas, se observó un efecto de la zona similar al encontrado para las células caliciformes cada 100 vellosidades, y también se encontró efecto del tratamiento y de la interacción. En cuanto al efecto del tratamiento, de manera general, se obtuvieron mayores recuentos para el grupo tratado con aditivo respecto al control, y puntualmente cuando observamos las interacciones, vemos que esa diferencia se mantiene a nivel del ilion. El quinto objetivo fue evaluar el efecto del aditivo sobre la calidad del mucus intestinal, ¿sí? Para ello evaluamos la adherencia bacteriana al mucus ciliar. Por un lado, ya hicimos un recuento de células caliciformes, que eran las que producían este mucus, vimos que hubo diferencia, y en este objetivo lo que quisimos evaluar fue la calidad de ese mucus. El mucus ilial, el mucus que recubre la mucosa intestinal, se puede dividir en dos capas. Una capa interna que está fuertemente adherida a lo que es la mucosa intestinal, a los enterocitos, y una capa externa que es más laxa, en la cual es más laxa porque a través de movimientos peristálticos va avanzando hacia lo largo del tracto gastrointestinal y va protegiendo también, evitando el ingreso de bacterias hacia la mucosa intestinal. Dentro de los componentes del mucus, si bien hay inmunoglobulinas y otros componentes, uno de los principales son las glicoproteínas producidas por estas células caliciformes, en especial la mucina, ¿sí? El MUC2. Esa mucina o esas glicoproteínas cumplen distintas funciones, tanto de lubricación, de citoprotección, de transporte de péptidos, y una de ellas también es de unirse a distintas bacterias para evitar que esas bacterias puedan llegar a los enterocitos, para evitar que puedan proliferar, adherirse, proliferar e invadir el epitelio, ¿sí? Cuando tenemos una baja calidad del mucus porque hay poca presencia de glicoproteínas, esas bacterias pueden acceder a la mucosa intestinal, mientras que si tenemos una buena calidad de mucus referido a esas glicoproteínas que están presentes, van a poder adherirse a esas bacterias que quieran invadir, y a través de movimientos peristálticos van a evitar que ese mucus, o sea, a través de los movimientos peristálticos intestinales, ese mucus avanza y evita que esas bacterias ingresen a la mucosa intestinal. Por lo tanto, lo que se hizo fue tomar muestras del ilion, se hizo un raspaje muy superficial obteniendo esa capa más externa del mucus que están las glicoproteínas. En el laboratorio obtuvimos las glicoproteínas y se incubaron con una concentración conocida de Escherichia coli, ¿sí? Altamente patógena. Se incubó y se sembró en agar McConkey, sorbitol, y previo a ello obtuvimos pellet que estaban las glicoproteínas adheridas a las bacterias, y sobrenadantes, que eran aquellas bacterias que no lograron adherirse, ¿sí? Cuando nosotros, luego a las 24 horas, hicimos el recuento bacteriano, y cuanto más bacterias, o sea, mayor recuento bacteriano había en el pellet, implicaba que mayor cantidad de bacterias se habían logrado unir a las glicoproteínas, nos estaba indicando que ese mucus tenía mejor calidad, ¿sí? Que había más glicoproteínas para proteger la mucosa intestinal. Bueno, esos resultados se expresaron como porcentaje de adherencia bacteriana al mucus intestinal, y se observó un p-valor menor a 0,05, indicando diferencias entre el grupo tratado con el aditivo y el control, a favor del grupo tratado con aditivo, ya que logró o alcanzó mayores valores de porcentaje de adherencia bacteriana al mucus. Y en cuanto al objetivo 5, que fue evaluar el efecto de FBA sobre los parámetros productivos, los resultados que encontramos fue que
Al destete no hubo diferencias estadísticamente significativas, lo que nos indica que comenzaron el ensayo ambos grupos con un peso similar. A los 40 días de vida tampoco se detectaron diferencias entre los tratamientos. Sí se observaron diferencias en lo que es el peso a los 70 días de vida y la ganancia media diaria, y en ambos casos los valores fueron mayores para el grupo tratado con aditivo. Y en cuanto a lo que fue conversión alimenticia, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Bueno, como conclusiones finales de nuestro trabajo, podemos decir que la suplementación dietaria con los fructooligosacáridos, las vitaminas y los aminoácidos demostraron científicamente mejorar los parámetros de salud intestinal y consecuentemente los índices productivos. Además, podemos decir que para que se obtenga un resultado positivo con estas alternativas naturales, no solo depende de ellas mismas, sino de otros factores como el manejo que se da en la granja, el ambiente, la sanidad, entre otros. Además, siempre la modalidad de uso de cualquier alternativa a un antibiótico debe ser de manera profiláctica. Bueno, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, aguardamos las consultas. Espero que les haya gustado.